maravilloso, glorioso. La palabra del Señor lo manifiesta como el único Dios verdadero. Como Él no hay comparación, no hay quien se compare, dice su palabra al Señor. Así que hoy vamos a compartir en el texto de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19, un momento en el que los discípulos se encontraron con el Señor. Y mientras usted busca este pasaje de la Escritura, voy a hacer una pequeña introducción. Normalmente, y yo hace unos años atrás me comencé a dar cuenta por los medios de comunicación que Chile había tomado una iniciativa. Las autoridades del área turística en Chile comenzaron a hacer publicidad permanentemente en la televisión, en todos los medios, para promover a Chile como un punto turístico de interés. No sé si ustedes recuerdan que comenzaron a mostrarse propaganda en la televisión y en los medios de Chile con lugares hermosos, y se proponía a los turistas que vinieran a conocer las maravillas que Chile ofrece al turismo mundial, al turismo internacional. Esto fue todo antes de la pandemia, obviamente, y recuerdo que se mostraban lugares hermosos de Chile, cosas que las autoridades del turismo querían destacar de nuestro país como lugares maravillosos, dignos de poner atención en ellos y de venir a conocer. Y me recuerdo de algunas imágenes, si usted a lo mejor también usted conoce algunas de ellas. Yo sé que algunos hermanos conocen las Torres del Paine, otros conocen lugares hermosos, glaciares, en el norte de Chile, el desierto florido, etc. Tantos lugares maravillosos que puede usted reconocer y que las autoridades decidieron destacarlas como lugares dignos de ser conocidos. Así también como estas iniciativas, que no es solo chilena, sino también de Perú, me recuerdo, y de otros países que promueven las maravillas que poseen. Así también la Iglesia del Señor tiene maravillas que es necesario promover y que el mundo entero conozca. Las maravillas que Dios hace en su pueblo, en su iglesia, son tan grandes, tan únicas, tan maravillosas, que también es necesario destacarlas y que todo el mundo conozca en todo lugar. Así es que en esta mañana, hermanos, quiero que compartamos algunas de estas maravillas que el Señor ha puesto en su iglesia. Cómo el Señor y qué significa la iglesia del Señor, cómo Él se manifiesta en ella. En una ocasión el Señor Jesús, y ahora vamos a leer ese pasaje, se encontró con sus discípulos yendo a un lugar apartado que estaba hacia el norte del mar de Galilea, una región que se llamaba Cesarea de Filipos. Estaba alrededor de 40-50 kilómetros al norte del mar de Galilea. Y en ese lugar, cuando estaban ya en aquel lugar, yendo por el camino, dice que el Señor les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos a leer el pasaje, hermanos, y vamos a ver cuál fue la respuesta de sus discípulos y cuál fue la declaración que el Señor Jesucristo hizo en aquel día. Leamos entonces Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante hasta el versículo 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La pregunta del Señor Jesús a sus discípulos era muy clara. ¿Quién dice la gente que era Jesús? ¿Qué hablaban de él? ¿Qué se decía? Y ellos respondieron varias cosas que se decían de Jesús. Se le asignaban títulos o personas que variaban, pero todos lo destacaban como alguien importante. Pero lo importante de esta pregunta era que el Señor quería hacer era: ¿y ustedes? Ustedes que andan conmigo, que ya llevan más de 1 año y medio conmigo en el ministerio terrenal de Jesús. Ellos ya habían seguramente pasado la mitad del ministerio de Jesús con él, alrededor de 1 año y medio, tal vez cerca de 2 años con Jesús. Y el Señor les pregunta: ¿quién ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, inmediatamente, de manera instintiva, Pedro responde como él lo sabía hacer, de los primeros, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta respuesta de Pedro, que el Señor destaca y felicita diciendo: esto no viene de ti, esto no te lo reveló ninguna otra persona, no te lo enseñó nadie, esto te lo entregó y te lo reveló el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te dio esa revelación de que conocieras quién soy yo. Entonces, el Señor tuvo la oportunidad en ese minuto de declarar quién era Él y qué cosa y cuál era el ministerio al cual Él venía, cuál era la tarea que Él estaba haciendo en ese minuto. Los discípulos le respondieron a Él de la manera que pudieron, pero el Señor Jesús le responde de manera certera y eficaz de quién era Él, y hace esta declaración. El Señor, al decirlo, dice, en el versículo 18 dice que sobre esa verdad que Pedro había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad el Señor le dice: y yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia. Así que la iglesia, hermanos del Señor, está edificada por Jesucristo sobre el fundamento que es Jesucristo. Y Él dice que esta maravilla que es la iglesia tiene características que hay que destacarlas y que el mundo debe conocer. Lo primero característica es que Jesucristo es su Señor, es su fundador. Él la inició, es de Él, le pertenece a Él. Primera característica. Segunda, es que la iglesia tiene un propósito. Y eso es maravilloso y todo el mundo debe conocer por qué está puesta la iglesia. Porque el Señor ha instalado una iglesia en este mundo durante estos 2000 años, hasta este día. Y tercero, es necesario conocer la maravilla de Dios, de qué es lo que le espera a la iglesia, cuál es el futuro que Dios tiene preparado para su iglesia. ¿Ya? Estas 3 características o elementos vamos a ver hoy día. El primero que dijimos, entonces, hermanos, es que la iglesia es maravillosa, cuenta con el mejor fundador. Hay instituciones en el mundo, hermanos, que tienen personas destacadas, destacadísimas, que han fundado instituciones o que han hecho grandes edificaciones y que están ahí sus nombres en una placa diciendo: este edificio o esta institución fue fundada por tal persona. Pero la iglesia, hermanos, fue fundada por la persona más relevante, más maravillosa, por la persona más importante que ha pisado este mundo.
La iglesia fue fundada y aunque no necesita una placa, porque está escrito en la palabra de Dios, Jesucristo es su fundador. Él es el dueño. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18b. Si la hermana Jenny lo tiene ahí compartido, ese versículo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo destaco la palabra mi. Ahí le puse doble subrayo. Lo subrayé doblemente y le puse ahí comillas. Mi iglesia. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Ningún hombre puede arrogarse autoridad de poseer la iglesia del Señor, de ser dueño de la iglesia del Señor, de ser la autoridad en la iglesia de Jesucristo. La única autoridad, la única cabeza, el único Señor de la iglesia es Jesucristo el Señor. Porque sobre la verdad y el fundamento que es Cristo es donde está fundada la iglesia y le pertenece a Él. El Señor es su dueño. El Señor Jesús es donde se funda y comienza la iglesia, en la obra de Jesucristo. Dice la Escritura que Él es la roca fundamental. La piedra fundamental, la piedra fundamento. Las edificaciones, hermanos, se construyen a partir de un cimiento sólido. Y en aquella época el cimiento era roca. Y se comenzaba a edificar a partir de una base sólida. Y que era el inicio de la fundación de una edificación, una piedra. Jesús aquí de manera simbólica, Él es la piedra donde se funda este edificio, entre comillas, que es la iglesia del Señor. No un edificio físico, sino una familia espiritual. Jesucristo es esa piedra fundamental de donde comienza la edificación, donde comienza a construirse el pueblo de Dios. Este edificio o esta piedra fundamental es la que todos los edificadores de la época de los días de Jesucristo, los grandes líderes religiosos, los poderosos de su época, desecharon y despreciaron. Él es la piedra desechada por los edificadores, dice Hechos capítulo 4, versículo 11, hermana Jennifer. Él es la piedra. Esteban, cuando era muerto como el primer mártir, Esteban el diácono, ahí en Hechos capítulo 4, dice que él fue puesto, el Señor es el fundamento, la piedra que desecharon los edificadores. Él es donde se funda la iglesia. Nuestra iglesia, La Roca, por ejemplo, lleva este nombre en alusión a Jesucristo. La iglesia La Roca, o nuestra iglesia, tiene como nombre Iglesia Evangélica Bautista La Roca. Hace alusión directa al fundador, al fundamento. Jesucristo es la roca. Él es la roca. Nosotros no necesitamos, los hermanos de la iglesia, no necesitamos que nos digan quién es nuestro fundador, quién es el dueño. Sabemos y lo expresamos en el nombre de nuestra congregación, que Jesucristo es la roca, y como dice el texto bíblico y repetía muchas veces nuestra hermana Inés, ya que estamos haciendo recuerdos, la roca inamovible de los siglos, repetía ella una y otra vez en sus poemas, en sus mensajes, en sus predicaciones. El apóstol Pablo dice que Jesucristo es el único fundamento de la iglesia en 1 Corintios, hermana Jennifer, capítulo 3, versículo 11. Él es el único fundamento. Si usted lo busca ahí en 1 Corintios 3, 11, se los leo, dice así, porque nadie puede poner otro fundamento en la iglesia que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso dice el apóstol Pablo. Nadie puede asumirse
el iniciador de la iglesia, sino solo Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que Jesucristo, que aquel que es Jesucristo. Él es la piedra fundamental que vino a ser cabeza del ángulo, dice Esteban. El fundador, hermanos, es Jesucristo, y Jesucristo vivió entre nosotros. Dice el texto de Juan capítulo 1, versículo 14, que Él estuvo con nosotros, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. A ver si lo puedo compartir con ustedes. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Jesús es plenamente hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Este fundador de la iglesia era pleno hombre también. No era como algunos pensaban un espíritu, sino pleno hombre. Es el relato y el testimonio evangélico de los evangelistas. Es que este Jesús nació de una mujer y creció y se sometió a todas las limitaciones humanas para estar entre nosotros, para ser el perfecto fundador, el perfecto sacrificio. Estando Él en la cruz del Calvario, tuvo sed, dice el texto. Él padeció dolores, como todo hombre, como todo ser humano. Sufrió el desprecio, tuvo hambre, fue tentado en todo, pero sin pecar, dice la Escritura. Su corazón se desgarró en la cruz mientras pagaba por el pecado de cada uno de nosotros. Su corazón que antes latía en aquel lugar, se paró, se detuvo y dejó de latir y murió en una cruz. Nuestro fundador se identifica plenamente con el ser humano en todas las áreas, en todas. Él tuvo cansancio, tuvo miedos, tuvo sed y murió entre nosotros para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él también es pleno Dios. Y esto es lo maravilloso que debemos destacar de nuestro fundador de la iglesia. Él es pleno hombre, pero también es pleno Dios. Toda la divinidad está en Jesucristo. Toda la divinidad se ve en Él. Todo el carácter de Dios se muestra en el carácter de Jesucristo. En su gracia, en su amor, en su perdón, en su sacrificio, en el amor por aquel que le necesita. Jesucristo entonces, si es pleno hombre, también es pleno Dios. Nuestro fundador no se compara con ningún fundador de cualquiera iglesia, de cualquiera religión, de cualquier credo en ninguna parte del mundo. Solo Jesucristo es maravilloso, el fundador de la iglesia. La iglesia cuenta con esta maravilla, hermanos. Por eso que es despreciada la iglesia en este siglo. La iglesia es puesta a un lado, despreciada y desechada. No podemos ser diferentes a nuestro fundador. Dice Isaías que Jesús, el Mesías, sería despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Es también lo que la iglesia está experimentando en estos días, en este siglo. El Señor Jesucristo en su bautismo, mientras Juan le bautizaba y subía del agua, dice que vino una voz del cielo, Mateo capítulo 3, versículo 17, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre de manera gloriosa manifestando su presencia de esta manera, y el Espíritu de Dios sobre Jesucristo como en forma de paloma. Toda la divinidad, toda la deidad en Cristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo dice que
En Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11, dice que Jesús era, dice que, a ver si me recuerdo, si mal no recuerdo, Jenny, gracias, dice que él, el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice el texto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La deidad de Jesucristo patente, evidente ahí en este texto. Y estando, dice, en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo en su deidad y en su humanidad, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en la tierra, los que están en los cielos, los que están debajo de la tierra. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el fundador de la iglesia. La iglesia tiene elementos, tiene características maravillosas, hermano, que todo el mundo debe conocer. La iglesia debe procurar que todos conozcan que Jesucristo es el fundador de la iglesia. Que no es el tal hombre o tal hombre de allá. No es el pastor tanto ni el apóstol tanto. Es Jesucristo el Señor, el fundador de su iglesia. Y Él la sostiene y dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Nada en estos 20 siglos puede ni ha podido derribar, eliminar, anular la obra de Dios por medio de la iglesia, que Él sostiene, que Él fundó y que Él guía. Segunda cosa, segunda maravilla de la iglesia, es que la iglesia tiene un propósito de parte de Dios. Y esto es maravilloso, hermano. No cualquier institución puede contar con un propósito que sea el mismo por 2000 años. Que sea exactamente, que no cambia. Que es el mismo. Aprendimos nosotros que el propósito de la iglesia primeramente es adorar a Dios. Ese es el propósito del pueblo de Dios. Ese es su propósito, hermana, hermano. Usted que ha recibido y ha entregado su corazón a Cristo. Usted que ha sido hecho nueva criatura por el poder de Dios. El propósito de Dios es primeramente que usted le adore. Que usted tenga tiempo con el Señor, que entregue su corazón en gratitud, en alabanza, en obediencia a Dios. Que le sirva al Señor. Primer propósito, dentro de un solo gran propósito, es adorar a Dios. Segundo, que usted pertenezca a la familia de Dios, a la iglesia del Señor. Y no solo a la iglesia universal, sino a la iglesia local del Señor. Que usted se haga miembro de una iglesia. Usted no puede ser un creyente apartado y alejado de los demás creyentes y vivir la vida espiritual y cristiana lejos de todos los demás. Debe pertenecer a una iglesia local, a una familia espiritual. Debe ser parte de un grupo de creyentes congregados, organizados y que sirven al Señor de manera seria, de manera comprometida. También el propósito de Dios para toda la iglesia, para todo creyente, es que sea discípulo de Jesucristo, que sea como Cristo. Leíamos ahí en Efesios esta enseñanza. Somos hechura suya para la obra que discipulados por Él, parecidos a Cristo. Ser como Cristo, ser discípulos del Señor. Esta es la característica hermosa de la iglesia, que cada creyente no sea como Él quiere. Yo sé que cada creyente está luchando para crecer y madurar y ser como Cristo, para ser discipulado por el Señor. Y sé que la lucha de algunos es más férrea y dura. Pero nunca se rinda, hermana, hermano, en tener el carácter de Cristo, en parecerse al Señor, en ser como Él, ser discípulo de Cristo.
Un discípulo de Jesucristo se parecía a Jesús. Cuando veían a Pedro hablar o lo oían hablar, la gente decía, este estuvo con Jesús. Este estuvo con Jesús. Este es de sus discípulos. Así también que la gente lo vea a usted como un discípulo de Cristo. Cuarto, servir a Dios. Ser una iglesia es ser siervos de Dios. Ser parte de una congregación, hermano, es servir a Dios. El ministerio de la iglesia es servicio, ministerio. Ayudar, servir a los demás. Como a Dios mismo, como al Señor. Y termino lo último de este segundo punto, que es compartir a Dios, compartir la fe, evangelizar, hacer obra de misiones, hacer la tarea de compartir el evangelio. Es el propósito de Dios para la iglesia. El apóstol Pedro en su primer mensaje, ahí en el libro de los Hechos, en el Pentecostés capítulo 2, no lo tengo ahí, dice el apóstol que él se levantó y comenzó a predicar este evangelio de Jesucristo. Y 3.000 personas se convirtieron en ese momento. Ministrar, mostrar a Dios, hermanos, es la tarea maravillosa de la iglesia. Felipe el diácono, predicando a la provincia de Samaria, dice que cientos de personas se convirtieron a Jesucristo el Señor. Ese relato está en Hechos capítulo 8, si usted quiere lo busca, lo lee. El mismo diácono se acercó donde había un funcionario de una reina extranjera y le compartió también el evangelio y le bautizó en aquel mismo día, dice la Escritura. Y tercera maravilla que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que la iglesia, hermanos, tiene de parte de Dios un futuro extraordinario. Esta es una maravilla, hermano. ¿Qué es lo que le espera a la iglesia? ¿Qué es lo que espera a cada creyente? A cada hombre y mujer que ha entregado su fe, su vida al Señor completamente. Que tiene a Dios por medio de Jesucristo como lo más importante de su vida. La maravilla de lo que le espera. ¿Qué es lo que nos espera? Tal vez algunos estén asustados y temiendo la pandemia, cómo recrudece, o temiendo que en el futuro no tenga recursos, o temiendo un montón de inseguridades. Hermanos, quiero decirle que la maravilla para la iglesia de parte de Dios es el futuro que le aguarda. ¿Qué es lo que nos espera? Hoy día, hermanos, la iglesia enfrenta aflicciones y tribulaciones. Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En tiempos de crisis, en tiempos de aflicción, en tiempos de dificultad, hermanos, la iglesia cuenta con una maravilla hermosa de parte de Dios. Y es que a pesar de las circunstancias nos espera un futuro glorioso. Un futuro que nadie espera en este mundo. Ninguna fe, ninguna religión, ninguna filosofía, hermanos, espera la maravilla que la iglesia espera. La gloria de Dios que estamos a la espera de que ocurra. Todos los discípulos, hermanos, en los días de su ministerio, los discípulos de Jesucristo, todos murieron en el martirio. Todos murieron, ninguno de muerte natural. Todos fueron sacrificados por causa del evangelio de Jesucristo. Pero ellos no temían, no tenían temor de enfrentarse a la muerte, porque esperaban una vida mejor, porque esperaban la promesa de la redención y de la vida eterna. Ninguno tuvo miedo. El primer sacrificado, el primer mártir de los discípulos fue Jacobo, el hermano de Juan, de los discípulos. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, menciona cómo este hombre fue muerto a espada en una de las primeras persecuciones. Junto con él fue tomado preso el apóstol Pedro, del cual el Señor lo sacó de en medio de la cárcel, en medio de las cadenas, el Señor lo liberó. Pero Jacobo murió en aquel día y toda la iglesia
fue conmovida por la muerte de los primeros mártires de los discípulos. Aunque en esta vida la iglesia está siendo atribulada en este tiempo y estamos algunos sufriendo, o hay muchos que están sufriendo en diferentes partes del mundo, hermanos, hay persecución, hay prohibición de la iglesia, hay prohibición de la escritura, de la Biblia, hay prohibición de culto, hay prohibición, se prohíbe hacer prosélitos, compartir la fe. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo está llegando hasta lo último de la tierra en este tiempo. Están alcanzándose lugares donde nunca antes se había anunciado, se había predicado el Evangelio. Y aunque hay persecución en todas partes del mundo, el futuro que le espera a la iglesia es un futuro glorioso. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16, versículo 18. Las puertas del Hades no prevalecerán, no tendrán victoria sobre la iglesia. La iglesia no morirá. Eso es lo que el Señor está diciendo. La iglesia permanecerá hasta el día en que el Señor venga. Hasta el día en que el Señor vuelva a buscar a su pueblo. Cada vez que un creyente, hermanos, muere en este mundo, no va a la muerte, sino que pasa a la vida. Dice la Escritura que hemos pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Hemos pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que podemos, hermanos, alentarnos unos a otros con estas palabras. El futuro que espera la iglesia es el encuentro con su Señor, con su Salvador, para siempre. Es un encuentro glorioso que el Señor tiene preparado para aquellos que han recibido, que han creído que Jesucristo es el Señor, el Salvador de sus vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16, si usted quiere lo busca, la hermana Jennifer lo va a compartir con ustedes. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y las puertas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Este es el futuro que espera la iglesia. El futuro de su Señor viniendo a buscar y a recibir. Para estar con Él para siempre, dice su palabra. Para estar con Él para siempre. Porque el Señor mismo, el mismo que la fundó, el mismo que le da propósito, el mismo Señor viene a buscar y a dar un futuro eterno a la iglesia con el Señor. Con voz de mando, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que todo ojo le verá. No, dice el Señor, no nos desanimemos entonces, hermanos, porque el control de todas estas cosas, de todas estas situaciones,
que hoy vivimos. Hoy nosotros como Iglesia La Roca, es triste a lo mejor estar pasando o viviendo un tiempo de aniversario sin vernos, sin abrazarnos, sin sentarnos a la mesa y comer juntos, y alegrarnos de hacer fiesta, y jugar, y divertirnos, y glorificar al Señor. Tal vez es triste, pero el Señor tiene las cosas bajo su control. Y Él dijo, y las puertas del Hades, hermano y hermana, no crea que este tiempo de pandemia, este tiempo de aflicciones va a terminar con la iglesia del Señor. Manténgase firme en su fe, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Y Él mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y todos los creyentes nos reuniremos con Él. Ese es el futuro que nos espera. El Señor sabe los días y los tiempos. No sabemos ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año en que esto ocurrirá, pero va a ocurrir. La Iglesia La Roca conmemora 80 años desde su fundación y solo esperamos lo que queda por venir y lo hacemos, hermanos, en la confianza, en la esperanza, firmes en la fe, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No tenemos temor alguno, porque Jesús es el Señor. Dice el himno, ustedes conocen el himno, dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Iglesia La Roca, firmes y adelante. No tengamos ningún miedo, porque Jesucristo, el Señor, nos está viendo. Él nos ve. Estas son las maravillas que la iglesia cuenta, con las que la iglesia cuenta. De gloria al Señor. Fírmese en esta palabra, porque el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano.